Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa favorito, Conversaciones sobre Terapia Sistémica, un diálogo entre terapeutas familiares y un espacio para la discusión, la crítica, el análisis, el debate, pero sobre todo la divulgación de la terapia familiar sistémica. Como en otras ocasiones, me acompaña en este espacio el psicólogo Emanuel Garibay. Hola, Emanuel. ¿Qué Bien, tal? ¿qué ¿Cómo tal, estás? Mauricio? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Un poquito Muy más bien, tarde de lo acostumbrado, y en otro espacio, pero hicimos ajustes para poder tener una sorpresa el día de hoy. sí, claro, hoy tenemos una videotransmisión especial, porque tenemos a una invitada de lujo. Así es. Bueno, pues yo sugiero que no la hagamos más de emoción y que nos platiques quién es nuestra invitada y de qué nos va a hablar el día de hoy, Emanuel. Nuestra invitada es Brenda Sánchez. Ella ya la conocemos, ya ha estado aquí en otras ocasiones, junto con Así es. Jesús Mendoza. Ellos son de el Solution Focus México, que es una eh, un proyecto muy bonito que es de divulgación de la terapia breve centrada en soluciones. Bueno, ella es terapeuta centrada en soluciones, fundadora y codirectora de este centro. Es capacitador del Centro de Formación Internacional, docente universitario, y bueno, se dedica también a la consulta privada individual con niños, adolescentes, adultos, utilizando la terapia breve centrada en soluciones. Entonces ella es Brenda Sánchez Telles, a quien Hola, saludamos. Brenda, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, chicos. Ya por aquí, Pues un poquito tarde, bienvenida, pero ya sabes. preparados. No, pues no te preocupes, ya sabes que aquí tienes tu casa. Muchas gracias. Así me siento. Qué Bien, bueno. pues te saludamos. Tú estás allá en Celaya, ¿verdad? Correcto, desde acá, desde Guanajuato, en la ciudad de Celaya, en la ciudad de La Cajeta. Muy bien. Me faltó decir que tienes una maestría en psicoterapia ericksoniana. Esta la Sí, estudiaste allá en Guanajuato, ¿verdad? sí, pues por parte del SEM, de Tere Robles, pero tiene, bueno, diferentes instalaciones en lugares como estratégicos en la República, y yo lo estudié acá en San Miguel de Allende, que de Celaya son como 40 minutos. Muy bien, pues platícanos tu experiencia de haber tenido como maestra a Tere Robles. Sí, fíjense que, bueno, para empezar, como que no sabía qué maestría iba a ir como ad hoc a lo que yo ya venía trabajando de lo centrado en soluciones. Porque pues al ser como posmoderno era como, es que si estudio una maestría como más ortodoxa, a final de cuentas pues va a brincar un poco con lo que yo ya vengo haciendo, ¿no? Ujú. Entonces, pues pensé justo en terapia familiar sistémica, ¿no? Como maestría era una opción, pero pues la verdad es que, bueno, Jesús la tiene, y cuando él estuvo cursando, pues yo me preparaba junto con él, leía los libros y le dejaban algo, y pues yo estaba ahí de metiche. Entonces dije, pues sí, pero pues ya estoy más familiarizada con la terapia familiar. Entonces vi esta opción de la maestría, se llama psicoterapia ericksoniana, y pues bueno, o sea, realmente llamó mi interés porque pues desde lo centrado en soluciones ubicamos la importancia que tiene Erickson en las terapias postmodernas, ¿no? Entonces, de ahí fue como, pues bueno, voy a familiarizarme un poquito más con ello, y bueno, me gustó mucho. Fue cada vez que yo estaba en clase y conforme iba avanzando yo en la maestría, me daba cuenta que tenía mucha similitud con lo centrado en soluciones, muchísima, ¿no? Entonces ubicaba que solamente como que la hipnosis estaba haciendo como una estrategia, una técnica también como para llegar al camino de lo que hacemos en lo centrado en soluciones, ¿no? Buscar los recursos de las personas, pues ubicar como qué es lo que quieren que empiece a pasar distinto, o sea, cuál es como que se conecten con su bienestar. Y entonces, a final de cuentas, me di cuenta que había muchas similitudes, y de ahí es que surge esta idea pues, de ubicar cuáles son las cosas o características principales que tienen ambos enfoques,
y utilizarlo en terapia, ¿no? Y pues algo que yo comencé a realizar, que lo llamé como hipnosis centrada en soluciones, ¿no? Y me preguntaban sobre, justamente hoy, ¿no? Como Día del Maestro, de qué experiencia tuve con Tere Robles. Fíjate que solamente me tocó una clase, y una clase muy interesante porque era práctica clínica justamente, ¿no? Con pacientes. Al ser una maestría que se llama psicoterapia, pues hacíamos muchísima práctica clínica. Además de lo teórico, pues teníamos pacientes, pues podría decirse cada clase, y a veces teníamos 3, ¿no? O sea, a veces las clases eran puros pacientes y estar aplicando, ¿no? Haciendo práctica. Y con ella me tocó un fin de semana y no, bueno, o sea, toda la experiencia de la mujer, ¿no? O sea, la doctora, a pesar de que ella tiene sus fundamentos, ¿no? Ella misma se va actualizando y ella misma va simplificando, sintetizando sus propios procesos, lo que ella misma propone y pues magnífica, una mujer muy sabia. Sí, pues un saludo en donde quiera que se encuentren. ¿Ella vive ahí en Guanajuato? No, ¿verdad? No, ¿no? ajá, en la Ciudad de México, luego anda viajando, por lo que yo veo, en Cancún tiene otra institución, otra sede, y está muy activa, en sus redes sociales, hace muchos en vivos, tiene facilidad para la lengua del francés y hace en vivos en francés y todo eso. Es, creo que una mujer muy sabia. Muy bien, pues un saludo a Tere Robles, donde quiera que esté. Bien, Brenda, pues nuestro tema de hoy nos pareció muy interesante desde que nos lo propusiste. Sí. La combinación de la hipnosis con el enfoque centrado en soluciones. Pues adelante, ¿cómo quieres que comencemos a hablar de este tema? Sí, les presento lo que tenía preparado para ese día. A ver, permítanme. Claro que sí. Bueno, recordamos que este tema lo anunciamos para el primer encuentro, Las Palabras Tienen Magia, de terapia breve, centrada en soluciones, en el marco del Día Mundial del Enfoque Centrado en Soluciones, el 3 de mayo. Bueno, desafortunadamente no pudimos conectarnos con la mejor calidad y preferimos pues presentar el tema, invitarte a presentar el tema el día de hoy, ¿no? Sí, muchas gracias. Estábamos muy emocionados porque íbamos a ir presencialmente, pero bueno, nos atacó el virus y la verdad es que sí nos tumbó un poquito y no queríamos como exponerlos. Ya estábamos de salida casi, pero aún teníamos por ahí síntomas, entonces no quisimos exponer a nadie y bueno, sí, este era el tema que les tenía preparado, hipnosis centrada en soluciones. Había como para el público era como presentarme quién soy, ¿no? Ya lo hicieron ustedes, muy, muy amables en ello. Y pues decirle que justo porque la hipnosis centrada en soluciones habla mucho de disfrutar, ¿no? De qué son las cosas que disfrutamos, cuáles son las cosas que nos causan bienestar. Pues casi esta es mi tarjeta de presentación sobre qué es lo que me gusta hacer y pues parte de lo que yo disfruto hacer es conversar con las personas, ¿no? Y ubicar cuáles son las diferencias que quieren notar en su vida a partir de que conversemos juntos, ¿no? Y como si nos ponemos mucha atención en las descripciones de lo que la gente quiere que empiece a suceder. En la hipnosis ubicamos que la imaginación es muy poderosa, ahorita hablaré un poquito sobre ello, y de la forma en la cual, o sea, nuestro cuerpo incluso percibe, ¿no? Todo eso que estamos imaginando como si lo estuviéramos viviendo, de tal forma que es una conexión entre mente y cuerpo, pues muy, muy clara sobre las sensaciones y percepciones de las personas, pero enfocadas hacia el bienestar. Entonces, pues me gusta mucho como que las personas se conecten con estos recursos y que vayan llevándolo en práctica con la situación por la cual están acudiendo a terapia conmigo, ¿no? Por aquí había preparado algo muy rápido, lo voy a hacer muy rápido, sé que por cuestiones de tiempo no nos da como para ubicarlo así más detallado, pero había hecho como una separación entre cuál es la visión ericksoniana y cuál es la visión
de lo centrado en soluciones, en lo cual se conjugan, o en lo cual convergen estos dos enfoques, ¿no? Y de hecho, esta presentación es parte de un curso que yo doy por parte de Solution Focus, que se llama así, Hipnosis Centrada en Soluciones. Obviamente entramos a más detalle, hacemos muchos ejercicios prácticos, ¿no? Hacemos ejercicios en los cuales tanto los participantes estén practicando y que vean como participaciones en vivo de la aplicación del mismo, ¿no? Entonces, de la visión ericksoniana, bueno, aquí primero, perdón, había dejado una frase que a mí me gusta mucho de Erickson, que dice que el cambio no solamente es posible, sino que es inevitable, ¿no? Y esta frase, pues, viene muy bien tanto de la visión ericksoniana como desde la visión centrada en soluciones, ¿no? En el que el cambio es constante y todo el tiempo está pasando, aunque no queramos, ¿no? Nada es para siempre, pues, y que todo está en constante evolución. Por eso es un ¿Qué es la principio hipnosis? filosófico, ¿no? Claro. De Heráclito, que él decía que nadie se baña 2 veces en el mismo río, porque ni es el mismo río ni es la misma persona, todo cambia. Todo cambia. Así es. Así es. Ujú. Que, interesante, ¿no? Y en la manera en la cual nosotros utilizamos ese cambio como terapeutas, en esta parte de cómo o sea, haces una construcción de estos cambios que van presentando las personas, ¿no? En el que le pueda dar un significado diferente justamente a estos eventos que las personas vamos viviendo al día a día, ¿no? Entonces, Sí. ¿qué es la hipnosis? Bueno, esta parte es un estado amplificado de conciencia, ¿no? En donde pues no estás dormido, no estás despierto, pero estás con una conciencia como con mayor amplitud, ¿no? En donde estamos más receptivos y donde dicen expertos en neuropsicología, que es donde se dan estos cambios de mayor plasticidad cerebral, ¿no? Entonces, también es una forma natural en la cual caemos en trances, ¿no? Naturales todo el tiempo, en todo momento, pero obviamente la técnica de la hipnosis en la terapia, pues sí es un trance inducido, ¿no? Esa es la diferencia de los trances naturales que pues todo el tiempo estamos viviendo al día a día, como yo les pongo mucho el ejemplo de cuando vas manejando, ¿no? Y que vas saliendo del trabajo y traes como muchas cosas y nada a la vez, o sea, piensas que estás pensando en muchas cosas, pero no estás pensando en muchas cosas y de repente llegaste a casa y no recuerdas qué ruta tomaste, ¿no? Es como estar muy inmerso en ti mismo, ¿no? Como tener esa capacidad de introspección, y a los niños, por ejemplo, les pasa mucho mientras ven caricaturas y están totalmente inmersos en esos estímulos visuales, auditivos, que les puedes hablar y probablemente dicen, no, es que no me escucha, o sea, te está escuchando, pero tiene esa capacidad de poder escucharte, pero está muy inmerso en esa actividad o en esos estímulos, ¿no? Entonces, Porque también así como ese trance se genera de manera natural en los individuos, pienso que también muchos terapeutas, sin saberlo, generan trances en sus pacientes. O sea, eso se da de todos modos en la psicoterapia, aunque el terapeuta no lo sepa. sí, claro. De hecho, hay conversaciones, se le llama así, conversaciones hipnóticas, ¿no? En las cuales Ujú. cuando escuchamos hablar a alguien con un tono de voz especial o nos encanta la historia que estamos escuchando, que nos sumergimos en la plática, nos sumergimos en el discurso, en la narrativa y estamos, o sea, imaginando completamente cada descripción que este orador nos está dando y estamos entrando en un proceso hipnótico, ¿no? Claro. Entonces, ese es un poder que incluso el terapeuta, o sea, poder en el sentido, no hablándolo como algo que nos ponga encima o sea, arriba de un paciente, sino es parte de esta magia que puede tener el terapeuta para llegar, ¿no? Con diferentes caminos, obviamente, psicoterapéuticos que existen, ¿no? Muchas técnicas, pero justamente la conversación hipnótica es uno de ellos, ¿no? En el cual el paciente se relaja, el paciente está escuchando, está inmerso, ¿no? Y puedes aprovechar ese momento natural que tiene la persona para estar relajado, estar más perceptivo, para poder generar cambios, ¿no? Bien. Oye, Brenda, ¿cuál sería la diferencia entre la hipnosis clásica y la hipnosis ericksoniana? Ujú. Creo que sería interesante para
el público saberlo. Creo que, me corrijo si me equivoco, pero Freud dijo que la hipnosis no servía, ¿no? Y después Erickson pues trajo al mundo de la psicoterapia de nuevo la hipnosis, ¿no? Pero ¿cuál sería la diferencia entre esas dos? Pues por lo que bien dices, ¿no? El uso que le dio Freud, pues trabajaba con el inconsciente, ¿no? Pero era más como focalizado hacia a ubicar el origen del trauma, de los problemas, del por qué las personas eran así. De hecho, él hace como mucho estudio específico en mujeres con histeria, ¿no? Y como que su principal factor fue mucho de investigación. Creo que a mi parecer la diferencia es que Erickson también hace investigación bueno, se profundiza su trabajo en el inconsciente, pero ubicando en el inconsciente como esa fuente de recursos donde están todos los aprendizajes de las personas, donde está todo el bagaje, ¿no? De aprendizajes a través del tiempo. No solamente ubica que sí, ahí están muchas cosas reprimidas tal vez, pero también están aprendizajes, también están los recursos. Por lo tanto, es solamente concentrarnos. Erickson usaba justamente esa parte, la parte del inconsciente que es de utilidad para la persona, como activar esos recursos que tal vez se quedaron por ahí dormidos, como activarlos para resolver o ponerlos en práctica en la situación actual de las personas, ¿no? Yo vería como que esa es la diferencia, ¿no? Como el énfasis que le da Erickson a los recursos, el énfasis que le da él al poder que tiene el inconsciente, pero para traerlo, ¿no? a nueva cuenta y que lo ponga en práctica la persona. Excelente, muy bien, Brenda. Sí, entonces, pues bueno, a mí me maravilló mucho esta parte de cómo en esto coincide con lo centrado en soluciones, ¿no? En lo centrado en soluciones nos concentramos mucho en qué habilidades tiene la persona. Incluso a veces cuando llegan a terapia las personas nos pueden decir que, bueno, tienen tal situación y que lo que quieren es lograr estar, no sé, más tranquilas y como que no tienen tan consciente el hecho, por la situación misma que están viviendo, el hecho de que ya han vivido tranquilas en el pasado, ¿no? Entonces, si hablamos como de las excepciones que trabajaba el modelo anterior de lo centrado en soluciones, en eso coincide mucho también con la hipnosis, ¿no? Ericksoniana, en el sentido de que es ubicar como que la persona recuerde que ya tiene todos los conocimientos, que ya tiene los aprendizajes, que solamente es como esa conexión entre mente y cuerpo para que vuelva a reactivarlos, como para que se conecte primeramente con ellos y los reactive en la situación que está viviendo. Y eso a mí me ha agradado mucho, ¿no? Y lo veo como mucho en práctica. Fíjense que me han preguntado mucho como, bueno, y si lo centrado en soluciones sirve mucho, ¿no? Es muy práctico, es ágil, es terapia breve, ¿por qué usar hipnosis, no? En algunos casos. Y yo creo que a mí me queda muy claro que es en esos casos cuando algunos consultantes, cuando hacemos preguntas centradas en soluciones y nos dicen, no sé. Porque hay muchos consultantes que terminan diciéndote, no sé, por ejemplo, si les preguntamos, ¿qué diferencia haría si la tranquilidad llegara, no sé, el día de hoy o si tú pudieras sentirte más tranquilo? ¿Qué diferencia haría en ti? Y ante la respuesta de no sé, entonces la hipnosis es una estrategia muy buena como para que la persona entonces se imagine con mayor detalle viviendo tranquilo. Y entonces ahí te pueda dar esas descripciones que tal vez desde el primer plano consciente no los ubica de inmediato, ¿no? Para mí eso es como algo que yo ubico y que me ha sido muy funcional. O sea, yo de verdad me considero centrada en soluciones, pero que utilizo la técnica en algunas ocasiones, ¿no? Y es maravillosa porque, o sea, en términos generales lo puedes utilizar con cualquier persona, con niños, adolescentes, adultos, parejas, grupos, ¿no? O sea, con grupos de personas. Justo en la maestría hicimos una
una intervención en varias maestras de preescolar, ¿no? Como para esta cuestión, le llamamos, si no mal recuerdo, algo como de floreciendo la semilla, no sé, del aprendizaje o algo así, en ese sentido de la labor y los recursos que tienen las maestras para poder sembrar en los chicos, ¿no? Estos aprendizajes y cómo que lo vivan desde una manera diferente. Y era intervención de hipnosis en grupo. Entonces es aplicable a todos y todos tenemos la capacidad de entrar en trance. Entonces, pues sí, es aplicable para cualquier tipo de persona y bajo cualquier problemática, ¿no? Oye, qué interesante este trabajo con las maestras de preescolar. Yo considero que las maestras de preescolar son ese tipo de personas que mencionaba Mauricio, que practica la hipnosis sin saberlo. Ellas son expertas en la comunicación sugestiva con los niños, de tal manera que pueden tener intervenciones muy parecidas a la hipnosis, ¿no? Con los niños, con sus alumnos, ¿no? Sí, claro. Sí, tienen un poder muy bonito con el desarrollo de los chicos. Y otra de las aplicaciones, por ejemplo, de la hipnosis es que a mí me ha ayudado mucho a ubicar y sobre todo con pacientes el cambio tan casi, podría decirlo, inmediato. De hecho, yo suelo decir mucho que la hipnosis ericksoniana es como, les digo, no es magia, ¿no? Porque pues no es magia, pero es mágico. Tiene un efecto mágico en las personas, es como las personas se conectan, porque aparte se conectan con sus propios recursos, no con lo que le digas tú en el trance, ¿no? O sea, es solamente la persona va describiendo qué es lo que está viendo, qué se está imaginando, y el terapeuta hace uso de eso para que lo viva más, lo describa más, ¿no? Y como que pueda ubicar que dentro de él hay una parte, una fuerza interna, ¿no? Que quiere su bienestar y entonces es que se conecte con eso para ubicarse en bienestar. Y es muy agradable. Yo he trabajado con personas que, sobre todo que tienen, por ejemplo, dolor crónico y que ya no, o sea, que han ido a muchísimos médicos, especialistas, ¿no? Y que no encuentran una etiología, pues sí, orgánica. Entonces, ya que se descarta todo eso, trabajar con el dolor crónico de verdad, es 2 sesiones, una sesión a veces es suficiente con hipnosis para que las personas vivan sin dolor o al menos lo disminuyan en gran medida, ¿no? Sí, los usos de la hipnosis son maravillosos. Podemos decir que es un atajo también en el proceso terapéutico, ¿no? Sí, una forma como eficaz, rápida, ¿no? Eficiente para lograr cambios. Muy bien. Sí, correcto. Excelente. ¿Quieren que les comparta un poquito más o me quieren preguntar? Adelante, ¿o quieres preguntar algo, Mauricio? Bueno, sí, he oído que algunos terapeutas que usan el enfoque basado en soluciones hablan de una mente sabia oculta, ¿no? Que es como el recurso que tiene el paciente que se mantiene inconsciente y al cual el terapeuta puede acceder a través de diferentes herramientas para sacar esa sabiduría que es oculta. Y creo que ese enfoque o esta manera de ver las cosas tiene un contraste muy fuerte con la manera en cómo Sigmund Freud veía el inconsciente. Para Freud abordar el inconsciente era como destapar una caja de Pandora que obligaba al paciente a enfrentar a esos demonios internos. Y para el terapeuta centrado en soluciones, más bien estás buscando esa sabiduría, esa mente sabia que permanece un poco oculta, pero que es parte del paciente. Y que ahí se desafía la visión de Freud y que incluso hasta nos acercamos un poco más a lo mejor a la visión de Carl Jung cuando él hablaba del inconsciente colectivo y de los arquetipos y no precisamente complejos, reprimidos, ¿no? Que te iban a hacer daño y que tenías que atacarlos frontalmente, ¿no? También el inconsciente puede ser una fuente de sabiduría y de recursos. ¿O cómo ves tú esto, Brenda? Sí, es súper interesante. Justamente fíjate que esas mismas palabras que has utilizado las menciona Tere Robles, un aporte de ella, de la parte sabia. Empezó ella con esta definición de parte sabia.
y después lo fue modificando porque decía, llegó ya como analizando la situación, eso es lo que a nosotros nos comentó, es que si hay una parte sabia, entonces hay una parte que no es sabia. O sea, como que daba la posibilidad, si decías que había una parte sabia dentro de ti, entonces no había otra, había otra parte que no era sabia. Entonces no era la finalidad. Y entonces cambió el término, en vez de parte sabia, como sabiduría universal. Y realmente, o sea, da sentido, pero por ejemplo, yo lo utilizo mucho como para no tener que explicar qué es una parte sabia, ¿no? Porque para inducir en trance tal vez y de explicar que lo confía en su parte sabia, pues tal vez a algunas personas no les haga tanto sentido y qué es eso, ¿no? Entonces tendrías que explicarlo. Yo lo que suelo hacer es como si hubiera una fuerza interna dentro de ti que busca el bienestar, ¿no? Confía en eso, en la parte interna, en tu propio ser, ¿no? Que busca estar bien. Y es como, imagínalo solamente. Y entonces no necesitas como dar mayor explicación de ello. Pero sí, efectivamente, entonces es como que imagine, ¿no? Algo que le cause un bienestar y a partir de ahí pueda sentir el bienestar. De hecho, hay un terapeuta que también, él hace hipnosis centrada en soluciones, es Rob McNally, que justo lo vamos a tener en el 15 de junio. Ya ha participado con nosotros porque es estos terapeutas en el mundo que hace hipnosis centrada en soluciones, ¿no? Y yo he aprendido de él muchísimas cosas. Y él hace un ejercicio muy, sin tener que explicar nada de justamente de estas partes sabias o sabiduría universal o como se le quiera llamar. Solamente él dice, ubícate imaginando haciendo algo que te agrade, algo que disfrutes. Y entonces, no sé, es solamente imagínalo. De hecho, no hay una inducción de cierra los ojos, ábrelos, ¿no? O sea, vete imaginando haciendo eso. Y entonces ahí ubicas muchos recursos de la persona que tuvo que, por ejemplo, yo digo nadar. Para mí nadar me encanta. Y entonces si yo me empiezo a imaginar nadando, tengo que ubicar que es algo agradable para mí, que disfruto, ¿no? Que me relaja, que me hace estar como en este centro, que siento bienestar, que me hace bien a mi cuerpo. Y entonces todas las sensaciones las empiezas a sentir agradables y las estás imaginando. Y lo que él hace es como ubicar qué habilidades aprendiste para poder nadar. Me explico, como qué tuviste que hacer como al paso a paso para eso que disfrutas hoy, que es tan agradable para ti, ¿no? O sea, que tuviste que hacer como el aprendizaje y las habilidades que vas poniendo y entonces es como trasladar todo ese aprendizaje y todas esas habilidades en este simple ejercicio de imaginarte nadando, cómo esas sensaciones o esos aprendizajes los puedes ir tornando cuando tengas una situación pues compleja o que tengas que afrontar de la vida. Y entonces es como ahora con esta situación que, no sé, que tengas, ¿no? La que sea el problema por el cual hayas llegado, ubícate que así como nadar, lo puedas ir resolviendo. Y pues hace mucho clic porque fusiona esta parte de las habilidades y los aprendizajes con que entonces tienes un reto y lo puedes aprender con tus habilidades y tus recursos, ¿no? Todo esto en trance, o sea, con ojos abiertos o cerrados, ¿no? Es como, sí, es muy interesante. Yo me imaginé andando en bicicleta, ¿no? Ah, qué padre. Que por ¿Te eso agrada tengo, esa sensación? sí, claro. Y es un aprendizaje que muchos tenemos desde pequeños, ¿no? Así es. No sé si soy yo, chicos, pero no los escucho. No sé, como que te congelaste un poquito, como que se cortó un poquito, pero ahí estás. ¿Nos ves? Sí te escuchamos nosotros. ¿Nos ves, Brenda? Mauricio, como que los perdí tantito. ¿Sabio? Aquí estamos. Sí. Ah, ok. No escuché muy bien a Manuel, perdón.
Bueno, creo que es una falla de su internet porque nosotros seguimos aquí. A ver si ahorita se conecta. Pero ¿sabes qué, Emanuel? Estaba recordando cuando en un espacio aquí, ya hace como 2 años hablábamos de la obra de Carl Rogers y que a mí me gustaba mucho hacer énfasis en este concepto que él tenía del impulso germinativo, ¿no? Ah, sí, Como sí, sí. que vendría a ser como el equivalente de esa sabiduría inconsciente que tú puedes movilizar como un recurso para resolver tus problemas. Creo que a lo largo del siglo XX, los terapeutas de diferentes orientaciones, en mayor o menor medida, se han movido hacia a esa postura de confiar en los recursos del paciente. Y que de hecho para Minuchin, el confiar en los recursos del paciente y confiar en su capacidad de cambio es una manera de que tú respetes también a los pacientes, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Bien, no se ha conectado. A ver, déjame ver Bueno, si... sí, porque ahorita ya se perdió la conexión de Brenda, pero debe ser falla de su internet o no sé si a lo mejor hubo un apagón por allá, porque he visto que está habiendo apagones en varias Ah, sí, regiones del también. país. Pero en lo que se conecta Brenda podemos ver algunas preguntas, Un comentarios. comentario, ¿no? Sí. Sí, para darle espacio también a la gente. Esmeralda Tavares dice: saludos de Guadalajara, Jalisco, buenas noches. Hola, buenas noches. Esmeralda también nos manda un abrazo. Bueno, está conectado Guillermo Mendoza. Guillermo Mendoza me No, suena. no, ¿A ti más bien no? Jesús Mendoza es el compañero de Brenda, Ah, ok. es el esposo de Brenda, sí. Pero Guillermo Mendoza, tú No estabas es el de. preguntando. Bueno, nos saluda desde Querétaro, pero bueno, ya regresó Brenda. Aquí está Brenda. Hola, Hola, Brenda. ¿Te disculpen, como que fue desconectaste? mi internet, ¿verdad? Me desconectó. Sí, sí, sí. Sí. Lo supusimos. Ya estoy de aquí de vuelta. Sí, no te preocupes. Bienvenido. Estábamos hablando sobre el aprender a andar en bicicleta, ¿no? Sí, te escuché solamente eso y ya después ya no te escuché. Sí, te decía que es un aprendizaje que regularmente lo hacemos de pequeños, ¿no? Y se queda Ujú. muy, muy grabado en nuestra mente, en nuestro inconsciente, ¿no? Sí. De hecho, yo creo que es imposible desaprender a andar en bicicleta, que es también algo interesante. Nos No de hacer puedes un esfuerzo desaprender. Fíjate que de eso Ajá. tenemos una anécdota porque, pues obviamente nosotros, Jesús y yo sabíamos andar en bicicleta y cuando cumplimos 10 años de casados nos fuimos a Holbox y rentamos unas bicis, pero eso querría decir que ya teníamos al menos 10 años sin andar en bicicleta. Entonces, cuando las rentamos dijimos, sí sabremos darle, ¿no? O sea, como que era ese temorcito de que lo dejamos de hacer por muchos años. Pero tienes razón, Mauricio, yo creo que eso nunca lo desaprendes. En cuanto lo tocas, ¿no? O sea, tocas como a mí me decía una coach de natación cuando regresé, decía que el cuerpo tiene memoria. O sea, cada Sí. una te conectas, o sea, pones tus manos en el manubrio, subes tu pie, es como si tu cuerpo se conectara de nuevo con el aprendizaje previo. Y entonces tu cuerpo reacciona de alguna forma natural para eso que ya aprendió en algún momento del pasado, ¿no? Así es. Sí, eso le pasa también a los ejecutantes de instrumentos musicales que pueden tener años sin interpretar una pieza y conscientemente no la recuerdan, pero ponen sus manos sobre el instrumento y le empiezan a tocar. Sí, sí, es increíble. Y pues bueno, les decía, esta parte de la fusión, pues ha sido muy práctica, pues yo creo que principalmente para los consultantes y pues también muy práctica para mí. Es muy a gusto trabajar eh, con consultantes bajo este enfoque centrado en soluciones y con la aplicación de la hipnosis, pues como que es
una forma muy, muy rápida de accesar. Sí, sí, definitivamente. Brenda, nos gustaría que y yo pienso que eso también está esperando muchos de los que nos están viendo, es las intervenciones, desde dónde las ubicas y cómo es el procedimiento de esta combinación entre la hipnosis y la terapia breve centrada en soluciones. ¿Cómo en qué sentido? ¿Cómo lo puedo aplicar con diferentes consultantes? Ok. ¿Cómo Sí, lo aplicas en lo clínico? ajá. Te digo, puede ser así como tan sencillo como el que se conecte con una habilidad aprendida, como en este caso que dijiste, no, pues a mí me gusta andar en bicicleta. Entonces, recordar esa actividad, ¿no? Como lo está haciendo. Pero hay otros ejercicios como más específicos a la situación de la persona, en donde se imagine, por ejemplo, viviendo como quiere vivir, sintiéndose como se quiere sentir. Y es algo que manejamos también en los centrados en soluciones, como esta proyección, esta mejor esperanza, ¿no? O sea, ¿cuál es tu mejor esperanza? Y la persona ya se empieza a visualizar hacia futuro, ¿no? Y acá en la hipnosis, en trance, es como hacerlo también desde imagínate viviendo como quieres vivir y sintiéndote como te quieres sentir y haciendo descripciones de eso. Entonces, puede ser tan sencillo como algo así o con un trance inducido donde le digas incluso ponte cómodo, cierra tus ojos, ¿no? Conéctate con esa fuerza interna, ¿no? Que quiere tu bienestar y recuerda que la imaginación de todas las cosas que vengan a tu mente, descríbelas y velas sintiendo. Y siempre es como colocar al consultante en un aspecto de bienestar. Por ejemplo, si tiene dolor crónico, es que ubique esa parte específica donde siente el dolor y que deje que su sabiduría interna, su parte consciente, ¿no? esta parte del que busca el bienestar, que deje que ella haga lo que sea necesario, que vaya imaginando cómo esa parte va sanando y se va digiriendo el dolor, se va acomodando de alguna forma la sensación y modificándose a ser más agradable. Entonces, yo no sé qué está imaginando la persona, pero la persona me va describiendo, yo le voy preguntando, ¿qué estás viendo? ¿Qué está pasando? Y entonces la persona yo nada más voy monitoreando si estos cambios, o sea, las cosas que va viendo y va imaginando están siendo agradables para ella y si están enfocando o van encaminadas hacia el bienestar. ¿Cómo lo sé? Preguntando si eso es agradable para esa persona, si eso está siendo cómodo. Y pues por lo que te van diciendo. Incluso podemos hacer también centrado en soluciones en la hipnosis, es como preguntarle en una escala del 0 al 10, ¿no? Hasta dónde te sientes más tranquilo, más en bienestar, haciendo uso de las mismas palabras de lo que la persona quiere obtener o la que busca una diferencia. Entonces empiezo a preguntar en esa escala del 0 al 10, ¿cómo está tu tranquilidad? O cómo ha disminuido el dolor, no lo sé. Obviamente son ambas, tanto la hipnosis ericksoniana como los centrados en soluciones, pues son terapias cortadas a la medida. Eso quiere decir que no manejo una forma específica de trabajo con las personas en general, ¿no? O sea, trabajo esto con personas que tienen depresión, no, o sea, es un trabajo específico, único para cada persona, siempre enfocado al bienestar. Bien, bien, muy, muy interesante. Sí, el término de terapia cortada a la medida lo utiliza Jeffrey Zeig, ¿no? Donde cuando él refiere cómo era el método de trabajo de Erickson, decía que pues es que era un hombre increíble, hacía cosas, de hecho, incluso que parecían como si fuera de lugar para otros terapeutas, ¿no? O sea, era como cosas muy raras, locas, creativas, ¿no? Como muy disruptivas, ¿no? En ese tiempo, que hasta incluso cuando leemos un libro de las estrategias, ¿no? Como Haley cuando hace referencia de Erickson, ¿no? O sea, como en su libro de todas las descripciones que hace de su trabajo terapéutico, es como cómo se le ocurrían estas cosas.
pero pues se le ocurrían porque tenía un interés genuino específico en la persona. O sea, ubicaba a la persona fuera del problema y ubicaba cuál era el problema. O sea, era como no solamente se concentraba en el problema, no solamente se concentraba en la solución. Entonces, ubicaba a la persona completa y eso hacía que tuviera él como terapeuta como más herramientas, ¿no? Para poder intervenir. Y por eso es que decía Jeffrey Sachs que esta es una terapia cortada a la medida, porque si hacemos terapia específica a las necesidades de cada persona, ¿no? Porque pues las necesidades de cada persona son diferentes, los recursos de cada persona son diferentes, tenemos potencializados unos más que otros, etcétera. Entonces es utilización, eso es otro término de Erickson, es utilizar, ¿no? Como todas esas cosas que nos comparten los consultantes y ponerlos en práctica terapéuticamente para el beneficio de la persona. Sí, que es una técnica también que la utilizó en las primeras etapas Steve DeShazer, ¿no? Sí, él hace referencia de Steve DeShazer de la bola de cristal, ¿no? Que de Erickson, pero pues esto es como la pregunta milagro que se hace en los centros de soluciones, ¿no? Si sucediera un milagro en el que mágicamente, ¿no? Pasara algo y despertaras al otro día sin esta situación, sin este problema, ¿qué es lo primero que harías? Descríbeme el día, ¿no? De cómo te sentirías. Y es detalle y detalle y detalle sin el problema. Y pues la bola de cristal de Erickson pues era algo muy similar, ¿no? Una técnica de proyección a futuro. A futuro, así es. Una proyección a futuro. Y bueno, y ahora que estabas hablando de el traje a la medida, el trabajo del terapeuta, entonces es la de un sastre, ¿no? Así es. Sí. No recuerdo, lo escuché con un maestro de la maestría y que decía que los terapeutas entonces somos como si fuéramos artesanos también, ¿no? Porque vamos moldeando acorde a las necesidades, ¿no? Y entonces vamos haciendo ese traje a la medida de cada paciente, haciendo uso de estrategias, de técnicas, de conocimientos, de aprendizajes propios para ponerlos, utilizarlos para beneficio del otro, ¿no? Sí, ok, muy interesante. Sí. Bueno, veo que están preguntando cosas en el público. ¿Cómo ven si leo algunas preguntas y las vamos respondiendo? Claro. Sí. Bueno, a ver, Miguel Ángel Gómez García, felicidades, Brenda. Hola, Miguel. Laura Patricia López Rivera dice, gracias por compartir este tema de la hipnosis. Gracias. Miriam Padilla, qué interesante tema. Muchas gracias por la información. Erlinda Sánchez, pues nos dice que está grandioso, pero en inglés. Great. Esther Escobedo, hola, un gusto saludarles. ¿Qué diferencia hay entre meditación guiada tipo mindfulness y la hipnosis ericksoniana? Qué buena pregunta. ¿La puedo responder? ¿Qué nos puedes decir, Brenda, sobre...? ¿Sí? Adelante, Brenda. Sí. Fíjense que yo en Claro, materia claro. de explicación les digo mucho que cuando estamos como en las clases, justamente que todas, por ejemplo, hasta la meditación, cualquier tipo de meditación, pues hace uso de la respiración, ¿no? Y hay meditaciones guiadas también, pero son generalizadas, o sea, es como, o para dormir mejor, ¿no? Y entonces hay incluso podcasts, ¿no? En los que tú puedes vas al buscador y pones meditación para dormir mejor, ¿no? O el mindfulness en donde es una atención específica, ¿no? Hace énfasis como en esta parte de la conciencia y todas pues hacen énfasis en esta cuestión de la respiración, de la atención adentro, afuera, etcétera. Pero creo que la gran diferencia es esta parte de lo que estábamos comentando, de que va a la medida de las necesidades de cada persona. Y que entonces la hipnosis ericksoniana es como va específico a lo que la persona quiere cambiar, a lo que la persona está buscando en bienestar. Entonces, es totalmente diferente porque las demás están como muy generalizadas, ¿no? Que tienen un beneficio, yo no digo que no lo tengan,
pero es un beneficio que no está personalizado a tus necesidades. Y la hipnosis ericksoniana obviamente debe llevar un contexto en el que ya conozco a la persona, conozco sus recursos, sus habilidades, a lo que ha aprendido, a lo que se ha enfrentado, ¿no? Por eso es que yo normalmente puedo hacer la sesión, desde la primera sesión puedo hacer hipnosis, pero normalmente la hago a partir de la segunda, porque eso me da la oportunidad de conocer más a la persona y por lo tanto hacer más uso de esta utilización de la que hablábamos hace un rato. Y creo que esa es la gran diferencia. La hipnosis ericksoniana es usando los recursos individuales de cada persona. No sé si me expliqué. Sí, muy bien. Sí, muy bien. Bueno, Laura Patricia López Rivera, es estupendo ese aprender a andar en bicicleta. Sí, claro que sí. Guillermo Mendoza dice, esa es la magia de trabajar con los recursos de los consultantes. ¿Tú conoces a Guillermo Mendoza? Sí, Guillermo, ¿qué crees? Ha estado participando en diferentes, es en Querétaro, él es de Querétaro, es un terapeuta también, centrado en soluciones, que se ha formado acá en Solution Focus y que estuvo justamente en el curso que di de hipnosis centrada en soluciones. Un saludo, Guillermo. Bueno, pues, Esmeralda Tavares, muchas felicidades, Brenda. Gracias. ¿Qué dices, Emanuel? Tenemos la duda si Guillermo Mendoza era familiar de Jesús Mendoza. No, Guillermo, pero curiosamente Jesús sí tiene un hermano que se llama Guillermo, entonces sí hay un familiar que se llama Guillermo Mendoza, es mi cuñado, pero no, Guillermo Mendoza es un terapeuta de Querétaro. Ok, bueno, Violeta Alonso dice, ¿te ha pasado alguna vez que la persona diga que no se puede imaginar cómo serían sus mejores esperanzas, su futuro deseado? Sí. Hola, Violeta, un gusto saludarte también. Sí, fíjense que justamente es tal vez por las habilidades que tienen las personas más desarrolladas que otras. Entonces, si tal vez no se puede imaginar en una proyección a futuro, ¿no? Con mayor beneficio, entonces tal vez solamente con decirle, está bien, no te esfuerces en imaginarlo, despreocúpate, siéntelo. ¿En dónde sentirías eso? ¿Dónde sentirías ese bienestar? Entonces, cambias como la cuestión, pues sí, tal vez a kinestésico, ¿no? Un poquito más que a un poder imaginativo. Ok, excelente. Y bueno, esa es la última pregunta. Dice Esther Escobedo, ¿cómo abordas al paciente que padece ansiedad y en la hipnosis se mira en un escenario catastrófico? Entiendo que lo que preguntas es como si dentro del trance apareciera algo catastrófico, ¿no? Y se empieza a alterar o se empieza a sentir ansioso. Recordemos que como lo dejamos en manos de esa fuerza interna, de esa fuerza de bienestar, hacemos mucho esta parte de despreocúpate, deja que esa fuerza interna lo haga por ti, tú no tienes que hacer nada. Y entonces deja que empiece a mostrarte esas alternativas de cambio, esa tranquilidad y la propia inducción de la voz le va brindando que se imagine las diferencias, ¿no? Se imagine resolviendo la situación. Y nosotros, terapeutas, vamos monitoreando, ¿no? Ubicando los gestos, tal vez, incluso hasta a veces coloración de la piel, ¿no? Las mejillas, ¿no? Si se ponen rosaditas, la respiración si es agitada o es más tranquila. Entonces, estoy muy perceptiva yo como terapeuta de ir ubicando esos cambios corporales, fisiológicos, pero también a lo que me refiere el consultante. Y esto es, yo le voy preguntando, ¿qué está pasando? ¿Qué se está modificando? ¿No? Y ya cuando me dice que ya se ha modificado, le digo, ¿a qué se ha modificado? Entonces, ahí ya es cuando ya no le doy, o sea, no importancia, sino ya no hago énfasis en lo que le generó la ansiedad o el momento o el escenario catastrófico, sino en donde ya se ve sin el escenario catastrófico. Aparte, en la hipnosis ericksoniana no tiene, y la hipnosis centrada en soluciones específicamente, no tenemos la finalidad de llevar a ningún lado
que cause ansiedad, que cause malestar. Incluso si vivió la persona, acaba de vivir un momento pues traumático, ¿no? Acá en Celaya pues es muy común, ¿no? Tener pacientes que han vivido pues violencia, que han visto cosas horrendas donde o los han asaltado, los han bajado del coche, o sea, esto es muy común acá. Entonces, la intención no es ir a ese momento para que lo resuelva, para nada. O sea, no hay una intención de que lo viva o lo reviva de una manera diferente, no, es solamente es ubicar, o sea, desde los centrados en soluciones, ubicar qué te puso a salvo, qué valoras de ti mismo, de esa situación en la que tú te protegiste, en la que tú saliste bien, cuál fue ese momento en el cual te volviste a vincular con la vida, con la esperanza, y luego si hago un trabajo de hipnosis, entonces recuerda ese momento en donde tú te volviste a vincular con la vida, con la esperanza, siéntelo, ¿sí me explico? O sea, entonces ya no es el momento catastrófico, desagradable o traumático, no tiene esa finalidad. Bien, ¿tenemos más preguntas, más comentarios? No, son todos. Muy bien, a mí me gustaría preguntarte, Brenda, Sí. si has percibido tanto en los profesionales a los que has compartido esta... Uy, se desconectó Emanuel. Bueno, ahorita se conecta, pero sí, ahorita llegaron 2 comentarios. Dice Leo Molina, excelente, Bre, qué gusto escucharte. Bueno, supongo que lo Saludos, Leo. ubicas. Sí. Y Esther Escobedo dice, qué hermosa transmisión. ¿Hay formación vía online? Ok, gracias, Esther. Sí, tenemos curso, hay un curso que yo doy sobre hipnosis centrada en soluciones, en De hecho, donde creo que lo hacemos, diste les en abril, comento, ¿verdad? A lo acabo finales de de dar, sí, abril. así es Ajá. correcto. En el mes de abril estábamos en Ajá. clases martes y jueves por la noche y vemos como estas partes teóricas de ambos enfoques, vemos la parte en la que se conjugan ambos y hacemos muchos ejercicios para que los terapeutas que se unan al curso puedan pues practicarlo, ¿no? O sea, no solamente que se queden con la idea de, eso está interesante, sino que incluso lo vivan. Los pongo mucho a hacer en salas de grupos pequeños, mucho a que hagan ellos tanto en el rol del terapeuta como en el rol de consultante y que puedan experimentar lo que estamos trabajando en el grupo general todos y que luego lo puedan estar vivenciando en grupos pequeños. Regresamos, retroalimentamos, es muy agradable en ese sentido. Ese lo doy yo, pero también tenemos, próximamente les decía, tenemos una formación con Rob McNally, es un workshop. Rob McNally es el terapeuta que les mencionaba hace un momento, que es un terapeuta centrado en soluciones. Él es de Australia y él fue un alumno directo de Erickson. Él está codeado con todos los buenazos, con Jeffrey Sy, con Steve Gilligan, ¿no? O sea, él solamente tomó esta parte de lo centrado en soluciones también, con el uso de la hipnosis. Y lo vamos a tener el próximo 15 de junio. Si quieren les puedo compartir un poquito de su preparación y que si les interesa, pues nos contacten. Sí. De acuerdo, les leo por aquí. Rob McNally trabajó en un consultorio médico general en los suburbios de Melbourne durante 10 años. Tuvo el privilegio de aprender directamente de Milton Erickson, se inspiró en su enfoque humano de la terapia y creó su propia interpretación para ayudar a los clientes de una manera respetuosa y digna de los dilemas humanos que afectan a las personas, a las parejas y a las familias. Fundó el SET en 1988 para introducir la hipnosis ericksoniana y el enfoque orientado a las soluciones en hipnosis. Da asesoramiento y entrenamiento en Australia y durante más de 40 años ha aportado este estilo a diferentes instituciones, tanto de salud como de industrias, etcétera, ¿no? Ha escrito y, bueno, ha dado talleres por todo el mundo. También es autor de diferentes libros y materiales, tanto audiovisuales como escritos. Y bueno, en este curso, en este workshop que tendremos con él, vamos a explorar el enfoque cotidiano de la hipnosis, ubicando qué es lo que le hace falta, ubicando lo que hablábamos hace un rato, como cuál es la necesidad del consultante, qué es lo que necesita cada individuo
y practicaremos un método de prueba de fallos para ayudarlos a descubrir el recurso que está faltando o que hay que potencializar en las personas para que se afronte la problemática por la cual nos consultan, ¿no? Va a explicar los principios y nos hace muchas demostraciones de los procesos de los cuales él realiza, y los participantes también tendrán la oportunidad de ponerlo en práctica en los grupos, ¿no? Él también nos manda grupos pequeños donde trabajamos, regresamos y también hace las demostraciones en vivo con algunos de los participantes. Al principio él ya nos dirá quién quiere participar y que pueda exponer algún caso de verdad personal o traer algún consultante para que lo vean en vivo cómo es que él lo trabaja. Ahorita tenemos, si les interesa a algunos y por lo que están preguntando, pueden apartar su lugar, de momento con 500 pesos, ¿no? O $35 si nos están hablando de, si están del extranjero, y pagar el resto antes del 31 de mayo, antes de que sea el evento, y ya con ello obtienen su inscripción. Les puedo mandar la información con Emanuel para que puedan contactar ahí a Jesús, que es el que se encarga de recibir las solicitudes, y con todo gusto los esperaremos por ahí. Muy bien. Ojalá no se pierdan esta oportunidad de ubicarlos, entrar en soluciones con un alumno directo de Erickson. Sí, una gran oportunidad. Si quieren, ahorita lo busco, si se los puedo proyectar. Sí, muchas gracias. Yo quisiera aprovechar para ya hacer el cierre, Brenda. Mientras busques, preguntarte cuáles son tus mejores esperanzas de este matrimonio entre la hipnosis y la terapia centrada en soluciones. ¿Cuáles son mis mejores esperanzas? Creo que podría ser en parte, porque lo que yo ya vengo realizando me ha agradado mucho, es como continuar, seguir aportando, seguir conociendo más, seguir preparándome más y poder brindarle a mis consultantes un beneficio extra de algo que pueda ir capacitándome y que pueda seguir aprendiendo, ¿no? Porque conforme vamos aprendiendo nos damos cuenta que nos falta conocer, ¿no? Conforme más estudiamos nos damos cuenta que faltan más cosas, ¿no? Para poder ir mejorando. Entonces, creo que de manera personal como terapeuta sería eso, y de manera general, pues, que los colegas también ubiquen que, o sea, esto que dices, como que sí puede haber un casamiento, que no son como marcados, ¿no? Los enfoques. Si bien, o sea, yo de verdad, cuando conocí los centrados en soluciones, dije, no quiero más porque esto me gusta, esto es lo mío, ubico que a la gente le ayuda, pero cuando vi lo de la hipnosis y que podía conjugarlo, dije, esto es lo que también ubico que puede ser maravilloso. Entonces, de manera general, es que ubiquen los colegas que se puede hacer una conjunción interesante de algunos enfoques, tomando lo mejor de cada uno en beneficio de las personas que nos consultan. Creo que eso sería de manera general mi mejor esperanza de la hipnosis centrada en soluciones, ¿no? Que no se le tache tanto, que no me ha tocado de momento, pero yo creo que sí podrá haber por ahí personas que pueden decir, ay, eso que no, pero pues que se den la oportunidad de conocerlo. Muy bien, pues bueno, te agradecemos mucho esta conversación, Brenda, y bueno, esperemos que no sea la última vez que nos veamos en este programa, ¿no? No, muchísimas gracias. Una pregunta que llegó. Sí. Llegó una pregunta por Instagram, pero esa no la puedo transmitir aquí porque la transmisión por Instagram es a través de otro dispositivo, pero pregunta una persona, dice, buenas noches, ¿la terapia de hipnosis la das online? Sí, también. Sí, doy terapia de hipnosis, yo ocupo el Zoom, en el Zoom, porque de esa manera puedo observar a las personas también bajo cómo están reaccionando y puedo hacer preguntas, pero sí, ya tengo, de hecho, incursionamos en esta parte del Zoom, bueno, incluso antes era por medio de Skype y se llamaba esta plataforma, ¿no? Antes incluso de la pandemia.
Y de hecho, hasta cuando yo estaba cursando la maestría por teléfono, a nosotros teníamos nuestras supervisiones de hipnosis, de trabajo de transhipnótico, hasta por teléfono, pero realmente yo lo utilizo por medio de Zoom. Y sí, me pueden contactar ahí, podemos hacerlo virtual sin ningún problema. Tiene la misma función, la misma utilidad. Perfecto, muy bien. ¿Les puedo compartir la fotito? A ver si me aparece. Claro. Adelante, sí. Híjole, los voy a compartir de WhatsApp porque no la tengo aquí. ¿Pueden ver? A ver, todavía no, déjame. Sí, ahí está. ¿Sí? Si no la ve. Sí, ahí está. A ver. Está. ¿No la ves, Brenda? Yo solamente veo que lo estoy compartiendo. Es Workshop Internacional conectando con los recursos de los clientes. Un enfoque sencillo y respetuoso, eficaz. Y este es Rob McNally, del que les hablaba. Aquí está la fecha 15 de junio, de 5 a 9 de la noche, en la hora del centro de México. Y bueno, por los interesados ahí nos pueden contactar. Aquí está el número, 461-14-206-19. Y será un gusto que puedan estar con nosotros compartiendo. Muy bien. Excelente, no se pierdan la oportunidad. Yo de todos modos se la voy a pasar a Mauricio para ponerla en las redes, compartirla en las redes. Súper bien, muchísimas gracias. Chicos, muchas gracias por la invitación. Muy agradable la charla y estuve muy, muy a gusto. Me hubiera gustado ir a Guadalajara ahora que tuvieron el evento. Sé que les fue muy bien, Emanuel, y me da mucho gusto. Sí, gracias. Pues están invitados cuando quieran venir. Sí, ya te dije que sí les vamos a tomar la palabra. Por ahí nos estaremos dando una vuelta próximamente. Muy bien, y mandar un gran saludo también a Jesús. Claro, de su parte, yo les mando sus saludos. Muchas gracias. Bueno, que estés muy bien, Brenda. Cuídate mucho. Nos vemos pronto. Hasta luego. Nos vemos, Manuel. Hasta luego. Bye. Bye.